¿Cómo están? Se miran re bien desde acá. Se miran bien peinaditos, bien arregladitos. Qué bueno que están aquí. ¿Quieren aprender? Queremos aprender de la palabra de Dios. Abra por favor su Biblia. Manténgala abierta en el segundo libro de Samuel. En el capítulo 18, en el verso 33. Continuamos con la serie La autoridad espiritual. Hemos aprendido a través de esta serie que la fuente de toda autoridad que conocemos es Dios. Y de Él emana toda la delegación de la autoridad, porque de Él dependen gobiernos y Él pone y quita reyes. Por lo tanto, toda autoridad es delegada, no se puede asumir. Usted puede tocar la guitarra mejor que Paco de Lucía o que Andrés Segovia, pero usted no puede tocar acá hasta que Dios lo certifique y se le delegue esa autoridad por medio de los pastores encargados de ese ministerio. Usted puede cantar mejor que Plácido Domingo y no por eso puede asumir que usted puede hacerlo acá, porque Dios es el que delega esa responsabilidad a través de sus siervos en este lugar, y solo entonces podrá usted cantar acá. Y tal vez usted pudiera ser el mejor orador de México o de Jalisco, pero usted no se puede parar aquí, no puede asumir esa autoridad, sino hasta que Dios lo certifique a través del pastor de esta congregación. Por lo tanto, toda autoridad es delegada por Dios. Él es la fuente suprema de autoridad. Pero hoy queremos tratar, dentro de la autoridad espiritual, la historia triste en el fracaso de un padre. La miseria del fracaso de un padre que no supo dirigir su hogar, que no supo dirigir a sus hijos. Y hoy en la actualidad hay incontable número de seminarios que pretenden enseñarnos cómo mantener unida a la familia, cómo mantener intacta la integridad de la familia. Y le voy a contar lo que parece ser una historia real de lo que sucede en nuestras familias. Y fueron palabras del famoso Winston Churchill, aquel inglés estadista famoso, que cuando principiaba la Segunda Guerra Mundial dijo palabras como: pelearemos en la playa, pelearemos en las montañas, pelearemos en los campos, pelearemos en las calles. Y eso parece ser exactamente lo que es unas vacaciones familiares, ¿no es así? Porque de repente las familias pelean en todos los sitios, en todos lugares. Mire hermana, mire mujer, si usted tiene un marido que trabaja arduamente para sostener a su casa, sostenerla a usted, a sus hijos, entonces tiene usted en realidad un tesoro precioso. Y debe darle gracias a Dios todos los días por su esposo, porque en estos tiempos resulta que eso es algo raro. Los papeles se han invertido de tal manera que
especialmente en los Estados Unidos, pero también aún aquí. Ahora es la mujer la que trabaja. Es la que sale para ganar el sustento de la familia. Y ese no es el plan de Dios para la familia, para el hogar. Absolutamente no lo es. Padres, amados hermanos varones, si quieren darle ustedes algo a su familia, que nunca se les olvide, un regalo a sus hijos, que nunca olviden, denles tiempo, denles dedicación. Hoy más que nunca es tan difícil ser padre o ser un buen padre. Y muchos padres se preguntan, nos preguntan en consejería, ¿a dónde vamos? ¿Qué cursos tomamos para aprender a ser buenos padres? ¿Hay acaso algún manual? Y muchos me han dicho, es que yo no tuve la instrucción, no tuve la dirección, no tuve el consejo de un padre. Pero a usted quiero decirle que aquí tenemos el mejor modelo de cómo ser buenos padres. Por lo tanto, cuando tenemos el entendimiento de la palabra de Dios, no tenemos excusa ni pretexto. Curiosamente, cuando los hijos están chicos, a las 8:30 o 9 de la noche, usted y yo los llevábamos a la cama y les empezábamos a contar historias para que se durmieran. ¿No es así? ¿Recuerda? Pero ahora en estos tiempos tal parece que es a las 9 de la noche que ellos nos cuentan historias y luego se van. Y nos quedamos sin dormir toda la noche esperándolos a que regresen sanos y salvos. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes no durmieron? No levanten la mano. Pero principiemos con el hecho de que Dios también es Padre. Él también es Padre. Y Él ha trazado, ha diseñado la dirección, el camino, un modelo para que nosotros podamos aprender, para que podamos seguir en ese plano, ese propósito, imitarlo a Él, a su palabra, la Biblia. Porque sabe usted, varón, y si no lo sabía, lo va a saber esta mañana o esta tarde, engendrar un hijo es lo más fácil del mundo. Pero ser padre, ese es otro negocio. Eso es realmente duro, muy duro. Tan duro que más de 20 millones de padres en los Estados Unidos, de todos los estratos sociales, ricos, clase media, pobres, estudiados, no estudiados, 20 millones de hombres han decidido abandonar y han dejado a su sangre, a sus hijos. Yo no puedo pensar qué pasa por la cabeza de un hombre que hace tal cosa. Y aquí también los hay. Solamente que en México no se mantienen esas estadísticas. Por eso es que de repente nos escucha hablando de estadísticas de otros lugares, porque aquí no las hay. No se mantienen esas estadísticas ni se llevan. ¿Por qué abandonan a sus hijos? ¿Sabe usted que el ser del sexo masculino es estrictamente cuestión de la casualidad? Pero se es hombre por elección. Usted y yo elegimos ser hombres, porque fuimos varones por casualidad. Y lo que nuestra sociedad necesita en estos tiempos
es que hombres verdaderos vayan a sus hogares y ejerciten la autoridad espiritual dada por Dios, delegada por Dios, para dar a sus esposas, a sus hijos, un sentido de dirección, estructura, consejo sabio, corrección y el liderazgo espiritual que tanto necesitan. ¿Cómo? Impartiendo, enseñando la palabra de Dios, dando instrucción, disciplina, estructura, sentido de dirección, consejo sabio, corrección y ejemplo. Si acaso nuestra sociedad y nuestro gran país tiene alguna esperanza, será cuando los padres de hoy se levanten y vivan de acuerdo al consejo de Dios y no a lo que dicen los psiquiatras o los psicólogos o los políticos o los artistas, que nada saben de criar hijos y de conducirlos a Dios. Se necesitan padres que vivan de acuerdo al consejo, a los lineamientos, a los decretos de la palabra de Dios y conduzcan, lleven a sus hijos y a sus familias a Cristo con el ejemplo de sus vidas, más que con palabras o con gritos. Y la ayuda, la esperanza, no puede venir del gobierno federal, ni del gobierno estatal, ni de ninguna otra clase de institución o de programas especiales, sino de nosotros, de usted y de mí, como padres que somos. Porque es la palabra de Dios la que realmente nos enseña a ser hombres y nada más. El psiquiatra norteamericano llamado Carl Menninger, y usted lo puede buscar en el internet. Carl se escribe con K en inglés, Carl, y Menninger, Menninger. El doctor Menninger es un psiquiatra muy famoso y hace más de 30 años, escuche lo que dijo. Dijo el doctor Menninger: si nuestra sociedad no encuentra alguna manera de prevenir el doloroso abandono, abuso y explotación de nuestros niños, nuestros hijos, pasaremos el resto de nuestras vidas construyendo manicomios, hospitales psiquiátricos y cárceles para alojarlos. Y esto que el doctor Menninger dijo se convirtió en una profecía que se cumplió. Porque hoy por hoy las cárceles están llenas de jóvenes, de jovencitos, que han decidido tomar el camino de la delincuencia porque no han encontrado el liderazgo de sus padres. Y hoy por hoy populan en las calles, usted los ha visto. Y Dios nos muestra en su palabra un desfile de varios padres para mostrarnos, para enseñarnos, para que observemos su fracaso o su éxito y aprendamos de ello. Hombres tales como el rey David, como el sumo sacerdote Elí, como el profeta Samuel, como Abraham, el padre de todos los creyentes. El sabio Salomón expresó las siguientes palabras: el hombre sabio de corazón recibirá, aprenderá el consejo, pero el necio no aprende de nadie. Y nosotros queremos aprender. Nosotros queremos aprender de aquellos que fracasaron, para que su dolor no sea nuestro dolor, para que su pena no sea la nuestra. Mire lo que dice Segunda de Samuel 18:33. Entonces, siga con la vista, el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón,
¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? El duro, el incontrolable, inconsolable llanto del rey David cuando escuchó que su hijo Absalón había muerto. Cierre sus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que cada padre en este auditorio y los muchos que nos escuchan a través del internet, escuchen este mensaje de tu palabra, para que aprendamos, para que salgamos de este lugar pareciéndonos más a ti, más que nunca antes. En el nombre de Jesús. Amén. Mire usted, como padres terrenales, nuestra máxima prioridad es imitar, emular a nuestro Padre Celestial. Porque empezamos diciendo que Él también es Padre. Y lo confesamos cada vez que repetimos, cada vez que oramos. El Señor Jesús en su ejemplo de lo que es la oración nos enseñó lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y cada vez que oramos decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos. Repita conmigo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre que está en los cielos provee para nosotros. Por lo que una de las prioridades principales de nosotros como padres terrenales es proveer para nuestras esposas, para nuestros hijos. En segundo lugar, el Padre protege. Y Jesús, que es el buen pastor, el pastor de pastores, protege a sus ovejas, protege a su rebaño. De la misma manera, la responsabilidad de cada uno de nosotros como padres es de proteger a nuestra familia, a nuestros hijos, de toda amenaza, de todo peligro que asedia a nuestra familia. Pero Dios también es todo amor. De hecho, su esencia es amor. Y la Biblia dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Toda la esencia de Dios es de dar. Nos da el sol cada mañana, nos da la habilidad de levantarnos, nos da la vida, la salud, nos da la habilidad de sentir, de amar, de ser amados, y nos ha dado una hermosa familia a la mayoría de nosotros como padres. Por lo tanto, es responsabilidad espiritual de cada padre amar entrañablemente a su esposa y a sus hijos. Y sepa usted que el amor es una decisión más que un sentimiento. Porque al paso de los años, todos cambiamos. Y ya no nos vemos como cuando nos casamos. Pero yo decido retener mi vida junto a mi esposa y a mis hijos. Es una decisión que Dios honra. De tal manera que yo le puedo decir personalmente que yo amo a mi esposa profundamente más que cuando nos casamos. Es responsabilidad de nosotros como padres amar a nuestras esposas y a nuestros hijos. La Biblia en Efesios 5:25 nos han enseñado: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el estándar, ese es el modelo. Y no hay otro mejor. En la Biblia, el padre es el líder del hogar. Dios en su misericordia ha delegado la responsabilidad, ha puesto la responsabilidad espiritual del liderazgo sobre los hombres del padre, del hombre, no de la mujer, de la esposa, ni de la suegra, ni de los hijos, ni del mascota, de la mascota del hogar. No, en usted y en mí ha delegado esa responsabilidad del liderazgo espiritual de nuestras casas.
No porque seamos más inteligentes, más sabios o más fuertes, sino para establecer el orden de Dios, porque Dios es orden. De manera que no hay otra autoridad espiritual en su casa, sino usted. Asúmala, vaya a casa y empiece a asumir su realidad y su liderazgo espiritual. Actúe como tal. No se deje llevar, no se crea de lo que la sociedad feminizada nos trata de decir, lavándonos el cerebro, pensando que usted puede delegar, que usted puede abandonar, que usted puede dejar esa autoridad espiritual que Dios le delegó, y dé la espalda y camine y deposítela, o la deposita en manos o en los hombros de su esposa o de sus hijos o de su suegra. No. El plan perfecto de Dios para la familia es que cada uno de nosotros como padres asumamos esa responsabilidad del liderazgo espiritual de nuestras casas. Un día nos va a pedir cuentas. Tony, ¿qué hiciste con la familia que te di? Con tu esposa, con tus hijos que te encomendé para guiar, para enseñar, para conducir. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Cuál será su respuesta? Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, fíjese bien lo que dice. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Si usted lee con cuidado, dice vosotros padres, no dice vosotros madres. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. No dijo: ahí lo que digan mi señora, ahí lo que digan mis hijos. Yo y mi casa, con vigor, con firmeza, yo y mi casa serviremos a Jehová. Noé predicó por 120 años sin siquiera ganar un alma, ni un convertido, ni uno solo, pero construyó un arca para salvar a su familia. Y usted y yo estamos edificando un arca. Yo le desafío a que la construya bien, con mucho cuidado. Sus hijos y su esposa dependen de usted. No es de ningún otro modo. Sus hijos esperan que usted pueda librarlos espiritualmente hablando de esta sociedad que cada día se hunde en lo que parece ser una coladera espantosa, nauseabunda y pestilente y podredumbre moral. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es el mandato de Dios a través de Pablo. Pero los hijos de esta generación y de nuestra sociedad han sido provocados a ira por sus padres. Y el fracaso de los padres no es una historia nueva o novedosa. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se negó rotundamente. Se negó a obedecer a Dios. Y usted puede leer claramente ahí en Números 14, 32 y 33, cómo Dios, enfadado con ellos, les dijo de la siguiente manera: en cuanto a vosotros, refiriéndose a los padres, a todos los mayores de 20 años y más, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto y vuestros hijos andarán vagando en el desierto 40 años. Y observe lo que sigue: y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. En otras palabras, hasta que se mueran. Lo que Dios le dijo al pueblo de Israel: sus hijos pagarán por su terquedad, por su necedad, por su torpeza espiritual, por su insensatez, vagando por el desierto en el candente sol por 40 años. Es un precio muy alto a pagar. En otras palabras, aquellos padres le pasaron la factura a sus hijos, y lo que Dios dice es: ellos pagarán.
Y los padres ingratos de esta generación están haciendo lo mismo. 20 millones de padres han abandonado a sus hijos. Y si cada uno de ellos tiene una familia como la nuestra, nosotros éramos 6. Y cuando yo tenía 3 años, mi papá se fue. Y es hora que no vuelve. Y tampoco espero que me venga a tocar esta noche. Por eso hay lugares como Josías y Betania, con niños abandonados. Han sido provocados a ira estos hijos. Porque en algún sitio, en algún lugar de la ciudad o del mundo, saben que hay un padre que no les ama lo suficiente como para llamarles, o para pagar manutención, o pagarles la escuela, mucho menos enviarles una tarjeta de cumpleaños, o venir y darles una palabra de aliento, de consejo, y no proveen para ellos. Y dice la Biblia en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero continuando, más del 25% de las jovencitas, de las mujercitas en los Estados Unidos, escuche bien, 25% de las adolescentes en Estados Unidos han sido violadas, ya sea por sus padres, algún miembro de la familia o alguien conocido. Y en México las cosas no son mejores. Pero se sostiene que en México el abuso sexual es un tipo de maltrato infantil que menos se ha documentado en todos los ámbitos, médico, legal, social, a pesar de que la frecuencia es cada vez mayor. La información, la estadística es muy escasa. No se cuenta con un sistema cuantitativo que pueda identificar estos casos y los niveles de violencia que hay en contra de la población infantil, dice un reporte de la UNAM. Han sido provocados a ira. No de balde, el nivel de suicidio entre los adolescentes es tan alto. No es difícil saber por qué andan en las calles. Jovencitas, jovencitos que prefieren huir del hogar. Odian la idea de regresar a casa. ¿Y qué digo a casa? A un infierno. ¿Para qué? Para seguir en un círculo vicioso de abuso, de dolor, de degradación, de vergüenza, de miseria. Y nos preguntamos, ¿de dónde han aprendido nuestros jóvenes a ser tan irresponsables en estos tiempos? Lo han aprendido de sus padres. Me refiero a ustedes y a mí, varones. Han visto a los padres entrar y salir de relaciones matrimoniales o de amaciato, una y otra y otra y otra vez. Han aprendido a violar, a romper, a burlarse del pacto matrimonial que hicieron delante de Dios y de la iglesia, porque han visto a sus padres hacer precisamente lo mismo. Mire, la Biblia instruye, la Biblia enseña, dice, instruye al niño, instruye al niño. Curiosamente no dice al joven o al adulto crecidito, instruye al niño. La palabra griega para instruir es gimna, y de donde tenemos la palabra gymnasium o gimnasio. Y esto da la figura de un entrenador, un instructor que lleva al niño al gimnasio, donde le enseña una y otra y otra y otra y otra vez cómo lanzar la pelota para que entre en ese aro. O también podría ser que le enseñe
a pegarle a la bola de béisbol, pero le enseña una y otra vez y otra vez hasta lograr pegar esos home runs o a patear la bola. Si no, pregúntele al Chicharito. Años y años y años haciendo lo mismo y lo sigue haciendo, porque es así como aprendemos. No es de otra forma que aprendemos. Y es la misma manera como usted, como yo, debemos enseñarle a nuestros hijos a orar. ¿Cómo? Orando con ellos, orando por ellos, impartiéndoles la palabra de Dios, imponiéndoles nuestras manos para que ellos sepan una y otra vez incansablemente a tener una relación con Dios. Instruirlos, enseñarlos a leer la palabra de Dios, a amar la palabra de Dios, a considerar la palabra de Dios. ¿Pero cómo? Leyendo con ellos, meditando con ellos, preguntándoles qué piensan respecto de esta parábola, de esta historia. Historias que reforzan la necesidad de modificar nuestra conducta para agradar a Dios. Una, otra y otra vez más y otra vez más. Así aprenden. Enseñándoles a ir a la iglesia una y otra vez más. No enviándolos con su madre y botándolos ahí en la banqueta. Cuando usted hace esto, básicamente lo que le está diciendo al niño es que esto de la iglesia y de Dios es solamente para mujeres y para niños, y está muy lejos de ser la verdad. Usted le está diciendo: cuando seas grande, cuando puedas beber cerveza y maldecir como marinero de agua sucia, entonces podrás decidir si ir o no. Mientras puedes quedarte en casa, esperar a tus amigotes y beber y ponerte hasta las chanclas. Y cuando usted hace eso, difama el nombre de Dios con su hijo, con su hija. Tráigalas usted mismo, no los envíe, y quédese con ellos. ¿Sabe por qué? Porque todos los hijos tienen un deseo puesto por Dios en su corazón de ser igual que sus padres. Su hijo no quiere ser igual que yo, como el pastor. No quiere ser igual que el maestro de escuela dominical o que su profesor en la escuela. Él quiere ser igual que usted. Quiere ser igual que yo. Ese es un deseo puesto por Dios en el corazón de cada niño. Para bien o para mal, quieren ser como nosotros. Y si usted maldice, ellos maldecirán. Si usted engaña a su esposa, ellos harán exactamente lo mismo. Si usted miente, su hija, su hijo serán igual o peor de mentirosos que usted. Si usted vuelve a casa ebrio, borracho, perdido, como algunos de ustedes lo hacen, también ellos lo van a hacer. Si usted golpea a su esposa, si usted la maldice, ni se preocupe en decirles que eso no está bien, que no deben de hacerlo, que ellos deben de hacer lo que usted dice, no lo que usted hace. No se preocupe de decirles eso. Ellos van a hacer exactamente lo mismo. Hay un poema que recogí de hace algunos años, y creo que el poema capta la esencia, el punto de esta plática. Escúchelo con atención. Dice así: para recibir el beso de buenas noches, el pequeño se paró al lado de mi silla una noche y levantó su carita ansiosa hacia mí. Un rostro lleno de amor y de dulzura. Mientras abrazaba al hijo que Dios me dio, le di gracias por mi buen hijo. Y con esperanza me dije: ojalá que siempre continúe así.
Con sus pequeños brazos en derredor de mi cuello le escuché decir 4 simples palabras que nunca olvidaré. Sus palabras, estas 4 palabras me hacen aún orar, porque turbaron mi alma y me hicieron recordar los secretos que hasta hoy nadie sabe. Me dijo: papá, seré como tú. Seré como tú. Serán como usted. Nunca se le olvide. Padres, recuerden que Dios premia o juzga a los hijos de acuerdo a la conducta de los padres, hasta que ellos hacen una decisión por Cristo. Entonces su conducta definirá su destino. Pero la Biblia establece que Dios es un Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Éxodo 25 dice esto. Y la verdad es que lo que usted y yo hacemos afecta a nuestros hijos y a nuestros nietos, genéticamente hablando y espiritualmente hablando también. 120 o 160 años, para bien o para mal. No se le olvide. Lo que quiere decir que el fruto, el resultado de la conducta suya y mía en casa se dejará ver en el siglo XXVII. Pero de igual manera la gracia de Dios se extiende a los hijos por la conducta de los padres. Y la Biblia comprueba que la conducta de los padres afecta la vida de los hijos. Fíjese lo que Dios le dijo a Salomón. A Salomón, que tenía tantas riquezas, tanta sabiduría. Era más rico que Carlos Slim. La Biblia dice que no ha habido un hombre tan rico ni con tanta sabiduría, ni habrá jamás. Pero él, con tanto poder, con tanta autoridad, a causa de sus debilidades, a causa de sus flaquezas, resbaló, permitió que sus mujeres inclinaran su corazón a la idolatría y fue a adorar a otros dioses. Y Dios, siendo un Dios celoso, le habló ahí en 1 de Reyes 11:11 y le dice: y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé, dice, de la mano de tu hijo. En otras palabras, no por ti, pero porque yo amaba a tu padre. No le causaré descrédito y desgracia mientras tú vivas, pero apenas mueras, esto se va a desbaratar. Dios extendió su gracia a Salomón porque amaba a David. Pero analicemos la vida de David. La vida de David es una historia hermosa, preciosa, que se puede leer como una obra maestra, como una novela de romance. David, que ascendió gradualmente, en un tiempo fue un pastor de ovejas, pero luego Dios lo ungió y se convirtió en un Terminator de gigantes cuando mató a Goliat. Además, las composiciones de David estaban en el hit parade de Israel. Todo el mundo las cantaba. De hecho, nosotros las seguimos cantando en los salmos. David tenía una mente brillante, impresionante, una inteligencia como pocos. Además, era de un valor inaudito, sin límite. Mató a un león y a un oso sin armas más que sus propias manos. De hecho, David era el Rambo de Belén. Y también era poeta.
Era un músico consumado, era un guerrero, un estadista. Se elevó en una estridente victoria de una a otra y llegó a ser rey no por derecho de nacimiento o porque tuviera sangre de realeza, sino porque Dios lo eligió y por lo que había logrado. David era la personificación del éxito. De hecho, podríamos llamarle Mr. Exit, Mr. Éxito. Era un genio en la estrategia militar, un estadista que juntó a unas pequeñas tribus dispersas y las convirtió en un país poderoso, respetado. Era un genio financiero también. Hasta este día se le conoce a la época de David como la época de oro de Israel. Y yo creo que si él hubiera vivido en estos tiempos, hubiera escrito un libro que diría algo así como de las montañas de Galilea a la Casa Blanca o a los Pinos. Pero del brillo sensacional del poder, de la grandeza, de la realeza, de pronto escuchamos un grito, un llanto incontenible, inconsolable, que parece escucharse en cada rincón del palacio real. Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío. Todo el fracaso moral de su propia vida le estaba pegando de frente en su cara. Cuando miraba los restos de una vida inmoral y sin vergüenza que había vivido su hijo, su favorito. De todos sus éxitos, David fue un fracaso miserable como padre. ¿Por qué fracasó? ¿Cómo fracasó? ¿Saben ustedes? Absalón era el hijo favorito de David. Y nosotros, como padres terrenales, no debemos tener hijos favoritos, porque eso causa una falta de armonía en el hogar. Absalón no había nacido siendo un rebelde, violador y asesino. Cuando era amamantado por su madre, no era un asesino a sangre fría, era un bebé. Pero después de observar, después de ver cómo su padre planeaba la muerte de su mejor amigo, Urías Eteo, después de ver a su padre engañar a su esposa en el acto de adulterio con Betsabé, luego se volvió un asesino a sangre fría. Su padre le enseñó a traicionar, su padre le enseñó a mentir con éxito. Le enseñó cómo ser un asesino y aprendió bien. Y la historia nos relata cómo Absalón reunió a su ejército de rebeldes en las montañas de Efraín. El rey David envió a Joab, el comandante supremo de sus ejércitos, para acabar con la rebelión. Fíjese usted, Absalón no quería avergonzar a su padre, quería matarlo. Sin embargo, escuchen cómo David le encarga a sus generales que traten con su hijo rebelde, con su hijo asesino, y les dice: tratad de benignamente, por amor a mí, al joven Absalón. David amaba entrañablemente a esta víbora de cascabel, malagradecido. Y los ejércitos rebeldes y los ejércitos leales chocan en una guerra sangrienta, cuerpo a cuerpo, como lo era en aquellos entonces. Y dice la Biblia que 20,000 hombres murieron en pocas horas. Y de pronto, en el fragor de la batalla, como todos los cobardes, Absalón huye para salvar el pellejo. Y se monta en un mulo, y el mulo corre. Y de repente se atora entre las ramas espesas de una gran encina y se le enreda la cabeza y queda suspendido entre el cielo y la tierra. Y persiguiéndolo viene Joab. Cuando le dicen dónde está colgado, indefenso, suspendido, toma 3 dardos y los clava en su pecho.
y la sangre fluye a raudales. Dice la Biblia que llegaron los escuderos de Joab y terminaron el trabajo sucio y lo terminaron de matar. Lo agarraron y lo aventaron a un pozo en el bosque frío y aventaron sobre él innumerables piedras. Y así es como se trata un animal rabioso. El rey David estaba sentado a la entrada de la ciudad esperando ansioso las noticias. Y de pronto el vigía observa dos corredores que vienen, dos mensajeros que se dirigen a ellos. Y esa era la manera como se daban las noticias, buenas y malas. No había CNN, no había noticias 24 horas, ni Lolita Ayala. Así era como se daban las noticias, con mensajeros. Y el primero exclama y dice: la victoria es nuestra. Y David le pregunta: ¿cómo está mi hijo Absalón? Y no sabe. Y lo mismo pasa con muchos predicadores. No tienen mensaje. Y David le dice: hazte un lado. Y el segundo viene y dice: la victoria es nuestra. Y David nuevamente pregunta: ¿cómo está mi hijo? Y esta vez el mensajero dice: está muerto. Y las palabras traspasan el corazón de padre de David, como si un puñal hubiera penetrado en su pecho. Y luego sube las escaleras que lo llevan a su recámara real y llora amargamente, con llantos literalmente que son como truenos que se escuchan por todos lados. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en tu lugar, hijo mío, hijo mío? $20,000 soldados leales habían muerto. Y David está llorando por este rebelde, por este desalmado sinvergüenza. No llora por los héroes caídos de Israel. Llora por su hijo, por ese alacrán que él mismo había creado. De todos sus éxitos, David fracasó miserablemente como padre. Y en esa hora hubiera cambiado todos sus éxitos militares, personales, financieras, por tener a su hijo vivo con él en el palacio. El precio del éxito fue muy alto, muy alto. Padres, permítame decirle esto. Si usted logra una fortuna de $100 millones, pero pierde a sus hijos, el precio fue muy alto, muy alto. David construyó una nación, un ejército, una fortuna, pero fue un fracaso al construir una vida, la vida de su hijo, un fracaso absoluto. Padres, varones, tal vez usted sea un gran médico, tal vez sea usted un gran arquitecto, tal vez sea usted un hombre grande de negocios, un abogado, el mejor vendedor, un profesor brillante, un militar, y usted tiene los diplomas y la lana para comprobarlo. Pero la pregunta es: ¿qué clase de padre es usted? ¿Qué clase de padre ha sido? ¿Dónde están sus hijos esta tarde? ¿Están acaso colgando de un árbol con el pecho destrozado por las drogas, por el alcohol, por el vicio? ¿Están quizá colgando de un árbol traumatizado con una vida llena de cicatrices por la vida inmoral que usted les ha enseñado, porque no les dio nada más en qué colgar su vida, nada más en qué anclar su vida? ¿O están en la casa de Dios con usted? ¿Sabe usted? Hay errores que usted y yo podemos corregir. Habiendo errado, nos oímos decir de repente: discúlpame, no volverá a suceder.
Pero en la crianza de los hijos no hay otra oportunidad. Ya desgraciamos una vida. Y David sabía claramente que sus pecados lo habían alcanzado. Había sido un mal padre, porque si hubiera sido un padre distinto, diferente, su hijo estuviera en el palacio con él y no tendido, sangrante, desquebrajado en un hoyo en medio del bosque, con toneladas de piedras encima. ¿Cómo se trata un animal? David vivió en un infierno emocional el resto de su vida, sabiendo que le dio a Absalón todo lo que pudo, menos él mismo. Perdió un tesoro más precioso que la corona real. Perdió a su hijo. Y ese recuerdo lo asedió constantemente toda su vida. Nunca volvió a ser el mismo. Pero mientras Absalón lo correteaba por los jardines y por los salones del palacio, pidiéndole que le arreglara su carrito, su troquita, su caballito, David estaba muy ocupado con las cuestiones del palacio, con Betsabé, con el engaño, con la traición y con la muerte, con el ejército que tanto amaba, con las cosas del reino. Pero ahora no estaba tan ocupado para llorar amargamente por su hijo, con el corazón deshecho. Y sabe, usted tampoco lo estará. Si no hace y ejercita la autoridad espiritual que Dios le ha dado. La sangre de Absalón manchaba las manos de David. Él había empleado con gran éxito los dos métodos más efectivos de abuso infantil que se conocen por el ser humano: el mal ejemplo y la negligencia. David fracasó como padre, primero porque dejó que alguien más criara a su hijo. Curiosamente, la revista Newsweek, una revista norteamericana que sale cada semana, publicó un artículo hace un tiempo y lo volvió a republicar, donde el artículo se llama ¿Quién está criando a nuestros hijos? Es una pregunta. ¿Y sabe quién fue lo primero que quién crea a nuestros hijos? La criada. Y bravo, si usted tiene criada, qué bueno. Pero la criada no es el fundamento moral que sus hijos necesitan. Usted lo es. Yo lo soy. En segundo lugar está la televisión. Pero yo le aseguro que la televisión no es una criada permanente, ni tampoco la que debiera modelar el carácter moral de nuestros hijos y de nuestra familia. Si así lo es, que Dios le ayude. ¿Quién está criando a sus hijos? Las pandillas de la calle, de la colonia, enseñándolos a robar, a delinquir, mientras buscan un liderazgo que usted no le ha dado. Todo porque estamos trabajando para su futuro, les decimos. ¿De veras? Porque no nos tomamos el tiempo para hablar con ellos, para instruirlos, para guiarlos, para aconsejarlos, para darle estructura a su vida, sentido de dirección, consejo sabio, instrucción. No nos comprometemos con sus vidas. Un estudio de UCLA en California dice que el padre habla un promedio de 45 segundos al día con sus hijos. 45 segundos, ¿oyó bien? Y la mayoría de los 45 segundos son para regañarlos. Pero ven 8 horas de televisión al día. Entonces usted puede bien darse cuenta qué es lo que está pasando allí. Si usted no les da el tiempo, si usted no les da instrucción, si usted no les da la palabra de Dios, sepa usted que allá afuera hay alguien interesadísimo en darles el tiempo que usted no les quiere dar, pero le va a asustar lo que le van a enseñar.
porque usted no ejerce la autoridad espiritual que Dios le ha delegado. La alternativa será desastrosa. Mire usted, David fracasó porque fue un padre pródigo. Quiero decir, él se alejó de Dios y Absalón iba a la par de él. Pero cuando David se arrepintió, Absalón siguió de largo, siguió. Así como Lot llevó a sus hijos a Sodoma y a Gomorra, los ángeles de Dios los sacaron de Sodoma y de Gomorra, pero todos los hijos de Lot murieron en esas tierras por allá. La moraleja es que usted puede introducir a sus hijos al pecado, pero será un milagro de Dios que logre sacarlos de ahí. Solamente Dios puede hacer eso. David fracasó porque se negó a disciplinar a su hijo. Tenía el valor de matar gigantes, curiosamente, leones, osos, pero le faltó valor para disciplinar a su propio hijo. Y luego su hijo llegó a ser malcriado y se convirtió en un asesino, un violador. ¿Quiere que le dé la fórmula para que sus hijos sean totalmente malcriados? Deles lo que quieran, cuando quieran, como quieran y a la hora que quieran. En una ocasión, cuando mi hijo estaba chiquito, me dijo: papá, si me porto bien en la iglesia, ¿me compras una troquita roja? ¿Qué cree que le dije? Si no te portas bien, te voy a dar un traserito rojo. Nosotros como padres no podemos comprar disciplina, tenemos que ordenarla. En una ocasión vino una pareja conmigo y me dijo que un niñito de 4 años los traía azorados. ¿Cómo es posible? Es que siento ganas de llorar cuando le tengo que pegar. ¡Llore! Ahora que hay tiempo. La palabra de Dios es muy específica, clara. En cuanto a eso, es el trabajo, la obligación del padre, y necesita hacerse con firmeza, pero con amor. La Biblia enseña que si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, Él entonces puede tratar con nosotros de otra manera. A ver, pastor. Usted me está diciendo que si yo no disciplino a mis hijos, Dios me va a disciplinar a mí. Bueno, no lo digo yo. Si quiere aprender, abra su Biblia en 1 Samuel 3:13. Y ahí está la historia del sumo sacerdote de Israel llamado Elí. Tenía 2 hijos adultos y se negaba a disciplinar a sus hijos. Y vivían una vida disipada, eran borrachos, fornicarios y sinvergüenzas. Y Elí trataba siempre de cubrirlos y decía: bueno, los muchachos siempre serán muchachos. ¿Ha escuchado esto? Y llegó el día en que Dios trató con él. Y el resultado fue que Dios lo mató, por cuanto no disciplinó ni les estorbó el pecado a sus hijos. Y miren, nuestras escuelas hoy en día parecen más bien manicomios que escuelas. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y no se trata de que a las 5 de la mañana le ponga a usted una pela, no. Temprano significa a corta edad. Hace años leí un artículo que me movió el tapete en cuanto a la vida de mis hijos, aparte de la palabra de Dios obviamente, pero trataba con la ventana tan pequeña que tenemos nosotros como padres para criar y para educar a nuestros hijos, para enseñarlos. Porque sabe usted, cuando el niño nace, hasta que tiene 3 o 4 años,
no entiende mucho. Sus sentidos cognitivos no alcanzan a entender dirección, disciplina, y solamente hacen lo que uno les dice. Pero a partir de los 4 o 5 años, cuando ellos empiezan a crecer y entender, y le escuchan y le oyen y le obedecen, hasta que tienen 13, 12 o 14 años, cuando entonces empiezan otras voces a competir con la suya y con la mía, y ellos empiezan a escuchar y a cuestionar lo que nosotros enseñamos. Y si en esta ventana de tiempo usted no se envuelve con ellos y les enseña la palabra de Dios y los guía y le da estructura a su vida, dirección y consejo sabio, no los va a lograr hacer entender. Por eso se van, porque no soportan la autoridad del Padre. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a platicar con sus hijos? Hablarles del mapa de la vida, a compartirles la palabra de Dios y las experiencias que Dios le ha permitido a usted como padre tener. ¿Cuándo fue la última vez? O mejor pregunto, ¿lo ha hecho alguna vez? Nosotros tenemos por costumbre en mi hogar, en mi casa, sentarnos con nuestros hijos y hablarles del mapa de la vida y decirles: mira, con la gracia, con la misericordia de Dios, aquí es donde debes estar de aquí a 5 años. Encomiéndate a Dios, busca a Dios, pídele a Dios. Y no queremos decir con esto que siempre estén en ese camino, pero al menos saben dónde deben andar. Pero consideremos a Abraham, otro padre. De hecho, la Biblia le llama el padre de todos los que llegaríamos a creer. ¿Por qué Dios seleccionó a Abraham? ¿Por qué lo escogió a él? Mire qué título le da: el padre de todos los que creen, o de todos los creyentes. Dios llamó a Abraham y le dijo: ven y te enseñaré tu descendencia. A un hombre anciano que en lo natural no podía tener hijos ni descendencia, pero le dijo: como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Y la arena del mar habla de una familia terrenal sin número, como lo es el pueblo judío y el pueblo árabe. Muchísima gente. Y las estrellas del cielo hablan de una familia espiritual. Todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo representamos esa familia y hemos sido benditos por la fe de Abraham. Es la figura monumental del Antiguo Testamento, el padre de la fe. Y aquí está la respuesta del por qué. En Génesis 18, 19, Jehová está diciendo: porque yo conozco y sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Estoy escogiendo a Abraham, en otras palabras, porque sé que instruirá a sus hijos en mis caminos. Isaac fue su único hijo de la promesa y no lo echó a perder. Lo llevó al monte Moria o Moriah y le enseñó el camino del Señor por medio del sacrificio, y se tomó el tiempo, se tomó la dedicación, el esfuerzo, y hubo lágrimas. Pero Abraham fue el líder espiritual de su casa. ¿Y usted? ¿Y usted? Si no los disciplina porque no los quiere ver llorar, llore con ellos. Pero llore ahora, porque de otro modo llorará cuando los visite en la cárcel. Ahí es precisamente donde van, si usted no ejerce su autoridad espiritual en el hogar. Y llorará gravemente. Decimos en México, lágrimas de sangre. Porque sabe usted, si no le obedecen a usted como la autoridad que Dios le ha delegado, y no lo miran como esa autoridad espiritual, ni lo respetan, entonces no respetarán a ninguna autoridad allá afuera, y las consecuencias serán desastrosas. Recuerde, un día nuestros hijos dejarán el hogar, así como usted y yo nos fuimos.
y llegarán a ser ya sea un Absalón o un Isaac, un Hitler o un Billy Graham. Dejarán el hogar para ser maestros o tiranos, músicos o asesinos, y solo con su liderazgo espiritual cumplirán el propósito que Dios tiene para ellos y para su casa. Así es que, padres, apague la televisión. Junte a sus hijos y a sus hijas. Impártales la palabra de Dios. Impártales los principios de Dios. Y si aún no los tiene, por amor de Dios, obténgalos que tanto los necesita. Póngase de pie, por favor. Yo no sé qué clase de padre es usted, o ha sido usted. En cuanto a mí, el vivir sujeto a la autoridad de Dios, a la soberanía de Cristo, ha hecho que mi casa, mi hogar, sea un pedacito de cielo. ¿Y la de usted? ¿O es más bien un cuadrilátero, un infierno? Si usted no ha sido el padre que Dios quiere que usted sea, y usted quiere cambiar, usted quiere ser diferente, usted quiere atender al consejo de Dios, levante usted su mano. Señor, mira cada varón en este lugar. Te pido que tu santa gracia, tu Espíritu Santo, traiga una profunda transformación a nuestras vidas, de tal manera que nuestros hogares puedan ser eso, cumplir el propósito que tú tienes para nosotros. Tu palabra dice que en los últimos tiempos tú volverás el corazón del padre a los hijos y de los hijos a los padres. Necesitamos desesperadamente eso. Cámbianos, transfórmanos a tu imagen. Ayúdanos a entender que solamente viviendo en santidad, sometidos a tu palabra y a tu soberanía, podemos ser felices. Pero ayúdanos a ser ejemplo. Y más que con palabras, podamos hacer que nuestros hijos vean en nuestra vida y en nuestro ejemplo lo que es ser verdaderamente hombres, hombres de Dios. Bendice a cada varón, a cada familia aquí representada, y derrama sobre ellos tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro máximo ejemplo. Que seamos como tú, que nos parezcamos más a ti cada día. Amén. Amén. Dios le bendiga.